Estamos atravesando el corazón de Guinea-Conakry por una ruta que apenas aparece en los mapas. Durante los próximos 3 días nos esperan cientos de kilómetros de pistas de tierra, barro, ríos y un aislamiento casi total. Las carreteras son terribles. La etapa más dura de nuestro viaje por África acaba de comenzar. Aquí vamos los 3 aventureros. Pero antes de adentrarnos en esta inmensa aventura, lo primero será encontrar el acceso correcto. Y no está siendo nada fácil. Llevamos horas desviándonos una y otra vez, perdiéndonos entre caminos y pequeños poblados. 2 kilómetros, pone. Hay que dar la vuelta. Que hay que dar la vuelta. Merci. ¿Por dónde? No se puede ir por allí. ¿Y por dónde se puede ir? Intentando dar con la ruta que nos llevará hacia el interior de Guinea. Vete para atrás. Mientras tanto, el día sigue avanzando y antes de que caiga la noche, tendremos que encontrar un lugar donde montar nuestro primer campamento. Lo que estamos pasando es una parte que está militarizada y apoderada Por los chinos. por los chinos. Esto es una presa. Creo que nos hemos ido. No es por aquí. Era por arriba. Sí. Sí, no, creo que es por arriba. Ha dicho siempre izquierda. Mira qué bonito. Estamos hasta el mismísimo hasta el moño. Ahora mismo nos toca pues unos polis corruptillos que quieren dinero. Estamos un poco cansadas porque la ruta esta es un poco rara. La ruta es rara, no, es lo siguiente de rara. Nos hemos metido por aquí para no comernos todo lo de Conakry. Nos tenemos que ir siempre hacia la izquierda, ¿vale? Que si vamos a la derecha, mal. No, es por aquí. ¿Pita? Ok. Es que les dices pita y se quedan así atontados. ¿Cómo vamos? Que parece que te han picado 8 mosquitos. Vamos a ver si solo te estoy haciendo una pregunta. Tengo mucho calor, llevamos muchas horas ya al volante con el calor que hace y no estamos con esa paciencia que normalmente sueles tener. Nos está mandando por la otra ruta, al parecer. ¿Pero por la buena o no? Sí, es que son 2 rutas, entonces alguna de las 2 cogerá. Uy, ¿y esto qué es? China. Ay, no, por favor. El mundo chino. Creo que era entonces Por la por carretera. Dios. Bueno, aquí vamos en estas carreteras inhóspitas que nos acabamos de meter, que nadie nos mandó a meternos por aquí. Por fin parece que hemos encontrado el inicio de la ruta. A partir de aquí, dejamos atrás el asfalto. Comienza la verdadera travesía por el interior de Guinea. Esta es la carretera, la pista de tierra por donde nos está metiendo el... Vale, nos ha dicho siempre hacia allá. Esta es la pista, ¿no, Paula? Donde nos han dicho que nos metiéramos los policías por... El cansancio al volante empieza a pasar factura. Llevamos todo el día intentando encontrar el camino correcto. Y ahora que por fin lo hemos conseguido, comienza la parte más dura del recorrido. ¡Bonjour! Bonjour. ¡Guau! ¡Qué casitas más bonitas! Creo que vas a morir cuando veas esas casitas, son espectaculares. No son esas, eran otras, como hechas como arcilla, perfectamente nuevitas, súper bonitas, hechas así como eso, de barro y paja. Si antes me dolía la cabeza del calor que tenía, ahora ya con la tensión de la carretera me explota. El calor del interior tampoco da tregua. Me explota mi corazón. Bueno, en el puente que pasamos, al principio, para pasar esa carretera que estaba tapada, los policías que estaban allí nos estaban dirigiendo y había puesta una cuerda que ellos la bajan, o sea, la tienen y la bajan después que te hablan contigo. Pues resulta que querían que les diéramos dinero, nos estaban pidiendo 100.000 francos para que pudiéramos pasar esa valla y les hemos dicho que no, y que sí, que había que hacer un papel, una autorización, había que pagar aquí, luego más adelante, no sé qué más, le dijimos que no. Le digo, ¿sabes Se qué? han comunicado por luego con el segundo, perdona que te interrumpa, se han comunicado por el guardián porque el otro ha salido con cabreado, con muy mala hostia, Sí, pero sí. cuando me ha visto muy simpática A las 2, sí. se ha empezado a reír. Sí, nos estaban pidiendo 100.000 francos, le dijimos que no, que nos regresábamos hacia Conakry y es un montón de kilómetros. Y cuando ya enciende Paula el coche y vamos hacia atrás para volver a Conakry, el hombre dice, no, espera, pasa por aquí, que pasen. Pero Paula le dijo, Alá te está viendo, es Ramadán, y el hombre saca el rosario de su bolsillo. Y digo, bueno, digo, yo soy mujer, y le digo, soy mujer, 2 mujeres, no dinero, claro, porque como ellos no entienden que una mujer pueda estar haciendo un viaje así y que sea independiente, pues yo juego un poco con su lógica, ¿no?
Entonces, primero, Ramadán. Segundo, Alá, te está viendo. No me estés chuflando. Me estás mintiendo. Y eso es malo. Por cierto, eso es gracias a Alicia, ¿vale? Sí. Que me lo dijo como idea y se me quedó bastante buena. Gracias, Alicia. Lo que hicimos fue que cuando íbamos a pasar el puente nos estaba esperando el otro hombre. A ese le tuvimos que dar 10.000 francos, 1 euro. Estoy sufriendo con esta carretera, es horrible. Guinea es un constante sube y baja, con un desnivel que no da tregua, y el comienzo de esta travesía ya empieza a ponerse cuesta arriba. Eso que estáis escuchando son los frenos. Y eso que estamos he tenido que dejarlo en punto muerto porque ni siquiera puedo ir en primera, tengo que ir más despacio. Y con el embrague no quiero estar todo el rato con el embrague puesto y en primera porque siento que lo voy a forzar demasiado. Aunque con la GoPro es difícil apreciar el relieve, esta pista está llena de pequeñas ondulaciones, el típico terreno de calamina que hace vibrar el coche sin descanso. La noche ha llegado y encontramos un lugar mágico donde pasarla. Paula tiene una pequeña costumbre. Cada atardecer pide al universo y a sus ángeles guardianes un árbol donde resguardarnos. Pero no sirve cualquier árbol, tiene que ser el árbol. Y una vez más, aparece. Quizás sea casualidad, quizás no. Lo único que sabemos es que al final del día siempre encontramos ese rincón especial donde descansar y sentirnos protegidas. Tras una noche tranquila, amanece un nuevo día y con él comienza la segunda etapa de esta travesía Overlander. Bueno, con todos estos bachecitos, despacito pero vamos. Y imaginaros, vamos en primera. Gasolina puedes encontrar y fruta, por lo que estoy viendo hay mangos y tomates o mandarinas. Tomates. Esta es la única ruta que había, ¿no? Puede ser. Sí, no? ¿verdad? Mire. Me dice como que no vamos por ahí. ¿Que no? Yo creo que sí vamos. ¿Y si había otra por aquí? Vamos a Quindia, tú has puesto Quindia, es que Sí. a lo mejor Quindia no se va. Ah, porque tú dices de... No, porque vamos al punto que he puesto una parada. Si no hay nada, A ver, ¿será que yo he puesto lo de agregar paradas? Yo iría por el interior y iría comprando gasolina en los pueblos, las botellitas que venden. No te queda más remedio. Porque me está mandando el marché, que creo que lo había marcado yo para parar allí. Yo creo que vamos bien, porque aquí está el lago, que lo vamos pasando y nosotras vamos por aquí. Vale. Yo creo que sí. Pues ya se actualizará. Es que no vi otra... ¿Cómo se Espectacular dice? esto, mira, que parece de Tarzán. Tarzán sin monos, porque todavía no he visto ninguno. Ahí no se puede cruzar, ni de coña. Bueno, podemos cruzar con Condorocho, que también es como un flotador. Un grupo formado únicamente por mujeres, al vernos comienza a gritar y a saludarnos. ¡Qué bonitas! Corren detrás del coche con una alegría contagiosa, llenándonos de energía positiva. ¡Merci! Nos están aplaudiendo todas las mujeres. ¿Sería esta la bienvenida que nos esperaba en el corazón de Guinea? Tenemos justo 9 horas para conducir. 9 horas seguidas. Qué pedazo, paisajes, montañas, esto es impresionante. Aquí vamos, los 3 aventureros, los 4 contando con Conguito. Mirad en dónde estamos. Que somos unas rudas, estamos pasando estas carreteras, sobre todo la driver que se ha mamado toda esta conducción africana. Estamos muy contentas, Atreyu. Yo también mi villa, mira, ¿cómo estoy? ¿El Vaya. camión viene atrás? Sí, viene atrás, pero como es cuesta arriba, ahora le cuesta más. Es lo bueno que tiene. Y lo malo que tiene es si me adelanta, porque si me adelanta y va por delante mía en cuesta arriba... Las carreteras son terribles, pero son bien divertidas. Prefiero 1000 veces estas carreteras que la carretera reventada de Mauritania, que eso era aburridísimo de la muerte. Tenemos por delante 9 horas de conducción. A esta velocidad, casi siempre entre primera y segunda, avanzamos muy pocos kilómetros. Los baches y socavones son constantes y aquí tenemos que cuidar especialmente de Condorocho. Estamos en mitad de la nada y una avería en estas rutas podría complicarlo todo.
Hacemos una pequeña pausa para recuperar fuerzas. Durante estos días no vamos a cocinar, así que nuestra alimentación se reduce a lo que podemos encontrar con facilidad: huevos cocidos, aguacates y mangos. Aquí viene Congo. Estamos en una de las peores carreteras que nos hemos podido meter, de todas las duras. Esto que están viendo que está bajando con Gorocho ahora es nada en comparación a ya todo lo que hemos pasado. Eso está todo grabado con la cámara buena para la película. No lo vamos a mostrar por aquí al 100%. Hemos estado invirtiendo mucho tiempo en grabar para la peli, así que hemos dejado un poco la GoPro, vamos a decir, de lado, pero queríamos mostrarles un poco del paisaje, los retos y las carreteras a las que se está enfrentando Congo. Es una locura, el lugar por donde estamos pasando es precioso, es selva, es montaña. Mirar, por favor, esto es un espectáculo. Vale la pena estar viviendo esta aventura por estas carreteras solamente con las vistas, ¿verdad, querida? No, estaba haciendo ficción. ¡Me encanta! ¡Estoy en mi salsa! Hemos pasado una de las peores carreteras de todo el viaje, lo vais a ver, ya como os ha dicho Gina, en la película. Pero deciros que nada, continuamos, estamos por el interior de Guinea Conakry por caminos 4x4, pero no, 6x6. Por aquí los 4x4 van en primera y en segunda. Imaginaros nosotras, vais a flipar. Ahora les vamos a mostrar un poquito de esta selva. Mirar. Esto es todo subida y bajada. Es un puerto. Uy. Vamos a ayudar al chico, sí, que se acaba de caer. Joder, es que Son caminos duros cubiertos de esa fina arenilla roja que a la mínima puede hacerte perder el control de la moto, especialmente en subidas como esta. El chico, con toda la carga que lleva, acaba de patinar y se le ha caído todo al suelo. Sin pensarlo dos veces, bajamos a echarle una mano. Seguimos superando obstáculos. Este día ha llegado el día en que Gorocho tiene que cruzar el río. Vamos a ver, me voy a quitar esto para ver cómo es la arena. Yo creo que por aquí pasa. Yo creo que sí, por aquí. Sí, por ahí no queda más remedio. Lo único que mira, atenta a esto, pues que hay ahí un óxido y está totalmente reventado, con lo cual la rueda de Gorocho no puede pisar allí. Ahí no puede pisar la rueda porque nos quedamos sin rueda. Vale. Y por ahí tampoco, por lo que estoy viendo, ¿vale? Entonces tienes que pasar pegadita de aquí. Sí, pero hay que tener mucho cuidado. Estas son las tuberías. Son las tuberías. Vale, pues pasas pegadita de aquí. Sí, porque por ahí no se puede y por ahí tampoco porque está reventado. Así que vamos allá. Tenemos un margen muy limitado para cruzar y no pinchar una rueda con esos hierros que sobresalen. ¡Vamos allá! Prueba superada, podemos continuar. Claro, de los nervios. Bueno, ahora nos hemos perdido un poquito, así que no sabemos si es para arriba o hay que continuar por esta. Creo que hay que dar la vuelta. No es por esta. Es por aquí. Ahí está Gina cogiendo algodón y aquí en Guinea Conakry está llenito de algodón. Es una maravilla cómo caen de los árboles y se ve cómo cae al suelo reposando. Es muy bonito. Me están viendo mientras me robo su algodón, mentira. Está todo lleno, mira. Tengo algodón hasta en la nariz. ¿Lo siento? No, tienes algodón en las manos y te lo estás pegando en la nariz. Con el sudor no vas a... eso. Pequeño desastrillo. Bueno. Me vieron robando su algodón. Adiós. Y salieron todos a verme. Y veo de repente a la mujer agachada viéndome, a la madre. Y le digo, uy, me río. Y ella se ríe y me saluda tan bonita. Es que son aquí, por Dios. La gente es increíble, o sea, es que es imposible explicarlo, No, ¿verdad? es imposible explicarlo, o sea, es que tienes que vivirlo.
¡Frena! A Paula le cuesta frenar, ya sabes. Votaciones de los países favoritos desde que entramos a África, para mí, Guinea Conakry. Autenticidad. Cuando entras a Guinea, Conakry, hay una ruta que es la que normalmente se va haciendo porque la gente tramita las visas en Conakry y hay que ir a estampar el sticker del pasaporte en Conakry, que fue lo que hicimos. Después de Conakry la gente no baja hasta la zona que nosotras normalmente solemos, o sea que hemos bajado, porque la gente pasa por esa zona si viene de Guinea-Bissau únicamente. Extraños viajeros vienen por esa zona. Resulta que nos estamos llevando tremenda sorpresa, primero por ya sabíamos que la carretera y todo era duro, pero está siendo esta la más dura, con decirles que 20 kilómetros en 5 horas, de lo dura que es la ruta, no podemos pasar de 20 kilómetros por hora, no pasamos prácticamente, no puedes, ya ven el estado de la carretera. La sorpresa que estamos teniendo por esta parte del interior, aparte de la gente se alegra de verte, los niños se ponen a llorar porque no han visto un blanco y cuando te ven lloran porque se asustan. Y la palabra que escuchamos, que es la palabra favorita, es pote. ¡Pote, pote, pote! Estamos haciendo muchos kilómetros y tienes que hacerlos muy despacio. Exacto. Bueno, unos cuantos días, son días para hacer 200 y pico de kilómetros, que es lo que tiene, sí, 200 y pico de kilómetros. Sí, este es el puente y el río está abajo. Tú pasas así por el medio. Vamos a pasar este puente. Allá abajo hay un río maravilloso. Pues. No, tú no vayas por el medio, solo veas si vas perfecta. Una rueda aquí, la otra allá. Rápido, no tan rápido. De España. España, pero no parle francés. Atravesamos algunos controles policiales, esta vez tranquilos y amistosos. Ah, ¿você fala portugués? Hola. Bonjour. Bonjour, ça Ça va? va? Bien. Ça va bien? Petit francés. Español, Español. petit francés. Ah, petit français, espagnol. Ça va? Ça va. Petit, petit. Petit, petit. Jours. En la route, Jules. jours, días. Le permis? El permiso, sí. Ah, yo creo que no, el carnet. Ah, perdón. Las Assurance. tengo todo, así que Y lo que no tengas lo sacamos. Tourist, Marruecos. Marruecos, Mauritania, Senegal, Guinea Conakry y ahora Le Tour con back. Ajá, sé bien. Sentarse. Merci beaucoup. Bonne journée. Chao. Ah, pero este era poli bueno. Esto no era capullo. El policía me ha pedido, bueno, le ha pedido el permiso de conducir de Paula y le hemos dado el permiso de circulación del coche. Todo fotocopias. Todo fotocopia. Todo fotocopia lleno de mierda. Y le digo, Paula, podías haberlo donde Hago metiste así. el papel Y el hombre hace así, que voy diciendo, ¿esta mierda ¿qué qué es es? esto? Y después nada, después le da el permiso de conducir, la fotocopia por supuesto, que tenemos hecha a color, plastificada. De vez en cuando toca hacer una parada para refrescarnos y seguir adelante. Y si se están preguntando cómo nos hacíamos, y todo eso, aquí en Guinea Conakry es muy fácil, hay muchos ríos en todas partes. Intentamos buscar siempre los que están más limpios, así nos damos nosotras un bañito para refrescarnos, o sea, con toda la ropa que llevamos puesta, porque al final se nos seca en un 2x3, ¿verdad? No sé si lavarme la ropa, no sé si ¿No? me apetece. Pues si no te apetece, no. Los bracitos, la cara. Claro. Yo creo que ya estoy, ¿eh? ¿En serio? Sí. Está un poco sucio, sí. Sí, un pelín, pero porque lavan, es normal. Atreyo, por favor, ¿qué te pasa? Anda, que se lo está pasando mal, madre mía. ¿Te lo estás pasando bien, hijo? Bueno, y así es como escogemos un lugar para pasar la noche. Nos acabamos de meter desde la carretera a un lugar como este, mirad. Y ahí estamos viendo, porque esto es un paso, pero no sabemos si pasa alguien. Porque como nos hemos metido muy para adentro, Hoy tienes que quedar recta. ¿Tú lo ves recta? ¿Sí? Vale.
Nos hemos metido aquí. Lo que está detrás de los arbustos es la carretera. Esperamos que no se vea absolutamente nada. Igual no abrimos nada hasta la noche, ¿cierto? El calor es insoportable. Vamos a relajarnos de todo el día de la carretera. Pues vamos a comer. Como veis, pues solo hay vacas. Voy a ver qué hay a mi alrededor, a ver si hay alguna persona por aquí haciendo alguna casa, plantando un pino, cogiendo lechugas que no existen, probando mangos. Ah, ¿ves? Aquí hay una cama. Aquí hay un sitio de obras. No es una cama, es un sitio de obras. ¿Tú qué pasa? Mira cómo me mira, el toro. Aquí por lo que estoy viendo, aquí están haciendo algo. Hijo mío, que voy a dormir solo aquí, ¿eh? Es como tú, a dormir tranquilo, son de paz, ¿ok? Lo más importante es que estemos apartados de la carretera y ya está. Eso es lo más importante. Lo demás, a relajarse y a descansar hoy. Que hoy hemos tenido... ¿Cuántas horas de conducción hemos tenido? 8 horitas. Nada más y nada menos. 8 horas. Para hacer 70 kilómetros. 70 kilómetros. Mirad, mañana estamos durmiendo donde dormimos la primera vez aquí en Guinea-Conakry. Una familia muy bonita. Y de aquí, pasado mañana se supone, cruzando los dedos, que todo salga bien, estamos en Senegal. Sí. Ya está. La. ¡Ostras! ¡Ay, mierda! Porque aquí hay unas moscas que son muy pequeñitas que se te meten en los ojos. Y es solamente esta parte de aquí, esta zona. Luego se van. Pero si no te pones gafas, te revientan los ojos. Así que voy a poner gafas. A ver, habíamos llegado a este sitio para dormir, por allí. Son las 6 de la tarde, por lo menos todavía hay claridad. Ya has visto que estábamos acampadas, sí. Pero ¿ha pasado algo? Estábamos totalmente ya... ¡Ha pasado algo! Ha venido un hombre que no nos ha gustado nada. Intentando explicarles lo que pasó, se perdió el audio de la cámara. Lo cierto es que tuvimos que marcharnos de ese lugar. Al poco de llegar apareció un hombre haciendo muchas preguntas y mirando de reojo todo lo que llevábamos dentro del coche. Paula se dio cuenta de que fijó la vista varias veces en la cámara principal que tenía sobre el asiento. Así que no lo pensamos 2 veces. Arrancamos y nos fuimos a buscar otro sitio donde pasar la noche. Este es exactamente el tipo de intuición del que siempre hablamos cuando viajas por libre. Si algo no te transmite confianza, no esperes, no lo dudes, simplemente vete. Muchas veces esa decisión es la mejor forma de evitar problemas antes de que aparezcan. La prevención es nuestra mayor protección. Mirar allí, era como una pequeña mezquita que están haciendo de barro. ¿No está hecha? Está hecha, dice Paula, está hecha, es verdad. En esta zona del interior nos está costando mucho más encontrar un lugar donde escondernos y pasar la noche tranquilas. El sol ya se está poniendo y necesitamos encontrar un sitio cuanto antes. ¿Y las cabritas qué onda? ¿Se quedan ahí? ¡Bonsoir! ¡Adiós! ¡Adiós! Precisamente en esta zona sentimos mucha más presencia de gente de la que esperábamos. Como ven, apenas hay caminos por los que podamos desviarnos, ni a la derecha ni a la izquierda. Todo está cubierto de vegetación, matorrales y desniveles de tierra que hacen imposible meterse con el coche. Después de buscar durante mucho tiempo sin encontrar nada, decidimos pasar la noche junto a una pequeña aldea. El jefe de la comunidad nos invitó a dormir dentro, pero como nuestra cama va sobre el techo del coche, preferimos quedarnos fuera, junto a ellos y bajo su protección. Aquí hemos estado durmiendo hoy con nuestras nuevas familias africanas. Ahí está Treyu, oliendo. Nos han dado un café, que es un té, y aquí estamos, muy felices. Hemos dormido muy bien al ras de la aldea donde hemos sido invitadas en la noche, y por la mañana el jefe de la tribu pues nos ha invitado un café. Qué bonito, ¿eh? Uy, ya se ve, no se ve. No pudimos grabarlo porque nos habíamos quedado sin batería, pero al menos conservamos estas imágenes de la bonita familia que nos acogió aquella noche. Así termina nuestra segunda jornada atravesando el corazón de Guinea. 2 días de pistas interminables, calor, obstáculos y kilómetros de una Guinea que muy pocos llegan a conocer. En el próximo capítulo nos enfrentaremos a la última etapa de este viaje por Guinea-Conakry. ¿Conseguiremos salir de estas rutas y alcanzar nuestro objetivo? Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal y acompáñanos en esta aventura. Tu apoyo marca la diferencia y nos ayuda a seguir creando contenido como este. Todavía nos queda mucho camino por recorrer, así que suscríbete.